Bien, jóvenes, pues buenas tardes, vamos a comenzar. A ver si ahorita se integran más de sus compañeros, pero vamos a comenzar ya con los que están ahorita, ¿sale? Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de la materia de aspectos biofísicos del territorio. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, ok. Comencemos. Antes de comenzar, ¿alguien está compartiendo dispositivo para tomar la clase? Es decir, ¿hay dos personas usando la misma computadora o celular? Adelante, Xochitl. Estamos compartiendo con Jovita Maestra. Con Jovita, ok. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, de acuerdo. Ok, jóvenes. Pues bueno, para ir empezando, ¿quién me quiere decir qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que recuerdan? Adelante, Xochitl. Vimos sobre el maíz transgénico. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más recuerda algo más? Lo que es un país megadiverso. Perfecto. A ver, alguien, Carla, adelante. Sí, vimos la megadiversidad, los ecosistemas, bueno, y también que tiene que ver con las especies y las riquezas en las poblaciones, la diversidad genética y, por ejemplo, las especies endémicas de cada región. Perfecto, muchas gracias, Carla. ¿Quién más? ¿Alguien más? Adelante, Orlando. También estuvimos checando sobre lo de que México es un país megadiverso y el por qué lo era. Digamos que los requisitos, lo que se toma en cuenta para que los países pudieran serlo y que México es uno de ellos. También hablamos también del maíz transgénico, que es una plática ahí interesante. Checamos también los lugares que ocupa México en el tema de las especies registradas en el mundo, especies y plantas y anfibios, mamíferos, reptiles, y pues nos dimos cuenta que México es de los primeros lugares, entonces significa que México tiene una riqueza biológica importante, y entonces de eso estuvimos también hablando. Ok, muchas gracias, Orlando. ¿Una última persona que quiera agregar algo más acerca de lo que vimos la clase pasada? Adelante, Luis. También creo que se comentó de que todos los países megadiversos comparten una característica, que están ubicados a mitad del mundo, en el Ecuador, me parece. Esa es una de las características y que se comparten casi por lo regular flora, fauna y pues asentamientos, digamos, culturales. De acuerdo, muchas gracias. Así es. Bien, voy a compartir pantalla y por favor me dicen si ya pueden ver la pantalla compartida.
Sí, maestra, ya se ve. Perfecto, gracias. Bien, Luis, ¿quiere agregar algo más? ¿O nada más se le quedó la mano arriba? Ah, bien, ok. Digo, lo pregunto verdaderamente, jóvenes, cuando les pregunte eso, es porque pues puede que sí quieran agregar algo más, ¿no? Entonces no se preocupen. A veces se nos olvida. Bien, ok, entonces veíamos que un país megadiverso, para que sea, pueden tomarse algunos diferentes criterios acerca de qué es lo que hace un país megadiverso, o bueno, qué es un país megadiverso, porque, pues, como veíamos, por ejemplo, aquí en la parte de que dice países de megadiversidad, teníamos que Papua Nueva Guinea es un país megadiverso, y cuando vemos aquí, en estos círculos donde dice países megadiversos, Papua Nueva Guinea no entra entre entre los países megadiversos, pero sí de alto grado de diversidad cultural. Como mencionaba alguno de sus compañeras, hay algunos criterios que pueden hacer que un país entre o no entre esta categoría, pero pues bueno, a grandes rasgos podemos decir que un país megadiverso, para hacerlo un poco más general, es aquel en donde, como les digo, dependiendo de quién lo esté definiendo, habita del 66 al, bueno, uno de los 17 países donde existe del 66 al 75% de toda la biodiversidad del planeta. Es decir, en el 10% de los países existentes, más o menos, existe el 75% de toda la biodiversidad, imagínense. O sea que el 90% de los demás países solamente albergan, ahí se reparte el 25% de la biodiversidad del planeta. Y pues bueno, empezaban ustedes a ver un patrón en cuanto a la ubicación de los países megadiversos, y ahorita vamos a ver más cosas, ¿sale? También hablábamos de esto que dicen de la diversidad, que hay una gran conexión entre donde hay países con un alto grado de diversidad cultural, que en este caso se toman en donde se hablan de más de 50 o 60 idiomas. Hay una gran relación entre que sea un país, les digo, de gran diversidad cultural y de un alto grado de diversidad biológica. Porque como veíamos al principio, la biodiversidad es producto, sí, en parte de los cambios ambientales que han ejercido presión sobre los seres vivos, pero también de los cambios de la humanidad, ¿no? Que bueno, a final de cuentas el ser humano es parte del ambiente de otros seres vivos. Entonces, bueno, pero bueno, en sí, pues nosotros los seres humanos hemos modificado muchísimas especies también. ¿Para qué? Pues para que sean más beneficiosas al momento de que las podamos utilizar. Y luego veíamos que hay una diferencia, ¿no? Entre por qué es un país megadiverso, vamos a ver por qué, y qué es lo que hace, la razón por la cual, lo que crea estas condiciones para que México sea un país megadiverso, es decir, qué es lo que hace un país megadiverso, perdón, ¿por qué es un país megadiverso y qué es lo que hace a México un país megadiverso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, entre estos 17 países, porque tiene más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres en el mundo. Imagínense, en un solo país existen más del 10%, ¿no? De las especies terrestres, que es muchísimo, ¿no? Porque pues, son 170 países.
Y muchas de ellas son endémicas. Recordemos que esta parte, este concepto de endemismo es aquellas especies que existen de manera natural en solo un área. Es decir, algo puede ser endémico de Oaxaca, pero no ser endémico de la Sierra Norte. ¿Qué quiere decir? Que se encuentre, no sé, un tipo de orquídea, solamente se encuentra en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, pero sí se encuentra en diferentes puntos de Oaxaca, por lo que no solamente sería en la Sierra Norte, sino también en la Sierra Sur, en la costa, etcétera, ¿no? Sí, no existiría de manera natural en cualquier otra parte del país, pero existiría en varias partes del estado, por lo que entonces sería endémico de Oaxaca, pero no endémico de la Sierra Norte o la Sierra Sur o así. Bien, lo mismo, muchas especies endémicas, es decir, muchas especies solamente existen en México y no en otras partes del planeta, de manera, recordemos, natural. También, pues bueno, otro dato importante es que la riqueza biológica en todo el mundo y también pues obviamente en nuestro país no se va a distribuir de manera uniforme, es decir, van a existir algo que se les llama hotspots o puntos calientes en donde se va a concentrar más la biodiversidad, es decir, por ejemplo, aquí en el eje neovolcánico transversal y más que nada en donde las regiones se encuentren o sean más tropicales, por ejemplo aquí en el sur de México. Y bien, y finalmente tenemos que la mayoría de las comunidades mexicanas tienen una relación directa con la biodiversidad. Pues vivimos muy cerca y dependemos mucho más directamente, todos dependemos de nuestro medio ambiente, todos, absolutamente todos, pero los que vivimos más cerca del bosque, la selva, el desierto, etcétera, pues entonces vamos a tener una relación todavía mucho más íntima, más directa, para poder, bueno, de los servicios que nos brindan estos ecosistemas. Y entonces el futuro de las comunidades mexicanas y su economía local están directamente vinculados al uso sostenible de los recursos. ¿Ustedes qué entienden por sostenibilidad? ¿Quién me puede decir qué es sostenibilidad? ¿Qué significa que algo sea sostenible? Gracias, Brenda. Ok, un momentito. Adelante, Carla. Bueno, primero tiene que ser sostenible económicamente, tiene que ser que no dañe la biología del lugar y tiene que ser posible de acuerdo a la región. O sea, tiene que de alguna manera física ser posible, que no afecte en la economía, o sea, que sí se pueda sustentar y que sea de aprovechamiento. Ok, muchas gracias, Carla. ¿Alguien más? Adelante, Laura. Que tiene que ser algo funcional para el presente y también pues debe ser planeado como que a futuro. Pues, por lo mismo no tiene que ser algo más que nada funcional y que no afecte como otras dependiendo de cómo se que no la social, la mental, pero pues eso es lo que yo entiendo. Bien, gracias, Laura. A ver, permítanme. Y quien está como Itete Zacarías nos dice que permítanme.
nos dicen que lo que ella entiende es que se refiere a gestionar los recursos con los que se cuentan para poder satisfacer las necesidades del lugar. Muy bien. Ok. Sí, muy bien. Vamos a conceptualizarlo un poquito más y a concretarlo. Dice Lideriana, algo que satisface las necesidades. Ok. Bien. El concepto de sostenibilidad o sostenible es el manejo de recursos de tal manera que, como dicen varios de ustedes, se puedan satisfacer las necesidades de las personas presentes de lo actual, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Es decir, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Puede ser ya sea económicamente o ecológicamente, etcétera, siempre y cuando se vean cubiertas las necesidades de la población presente. Y ya en la parte económica, bueno, ya depende un poquito más de qué tipo de sostenibilidad o en qué tema estemos hablando, pero en general es de lo que sea, que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, por ejemplo, bien, que nosotros pongamos tengamos una mina, ¿no? De oro, plata y bronce, ¿no? En nuestra comunidad. Adelante, Carla. Bueno, y creo que ya lo resumí, no sé. Creo que algo que sea sustentable o sostenible tiene que tener resultados benéficos sin dañar la ecología, el ambiente y al individuo para el que está pensado. Así es. Y bueno, como les decía, sí, para el individuo que está pensado, pero también les digo, dependiendo de qué ¿cómo se llama? Disciplina estemos hablando, es decir, si estamos hablando de la biología, de economía, si estamos hablando de sociología, etcétera, va a depender, va a diferenciarse un poquito. Por ejemplo, en cuanto a la parte social o económica, pues sí, es del individuo, ¿no? Que no afecte al individuo. Pero si lo hablamos de un aspecto más biológico o ecológico, podemos hablar más también de que beneficie y no afecte el ambiente que lo rodea, ¿no? El ambiente natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les comentaba, digamos que tenemos una mina, entonces, si bien explotamos esta mina, hay formas de explotarla o podemos no explotarla, pero digamos, la explotamos, ¿no? Y que todos los residuos caigan al río, etcétera, pero lo que vamos a tener ahorita es ganancias, ¿no? Muchas ganancias. Pero esto no sería sostenible si a lo largo del tiempo van a contaminar los ríos, van a, toda la parte natural, no sé, los árboles que vivan alrededor de este río, etcétera, se van a ir muriendo, se va a contaminar el suelo, el agua y el aire, y entonces las generaciones futuras no van a poder aprovechar este recurso y van a perjudicar las acciones de este presente a las generaciones del futuro. ¿Por qué? Porque a las generaciones del futuro ya no van a tener tanto mineral que sacar y además su agua va a estar contaminada,
ya no van a tener árboles, es decir, estos árboles que van a retener el agua, van a limpiar los residuos, van a ser hogar de otros organismos, van a crear microclimas que permitan que haya más humedad, que se mantenga todo equilibrado, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la razón por la que podría no ser sostenible. Otro ejemplo, y no estoy diciendo que el cultivo, el trabajar con tilapia sea completamente malo, ¿no? Sino que debe de tener un manejo adecuado para que sea sostenible. Imagínense, tenemos una pequeña laguna. Una laguna donde, pues, pero no hay muchos peces como comestibles. O sí los hay, pero, pues, ahorita nos dicen que, pero no se reproducen tan rápido. Tienen una muy buena carne y todo, pero no se reproducen tan rápido. Entonces, una manera no sostenible de utilizar este recurso habría dos. Una, que nos acabemos la mayor parte de los peces, para obtener la mayor ganancia, pero estos peces ya no se van a poder reproducir a un ritmo adecuado, y entonces va a haber un punto en el que ya no se van a reproducir y ya no vamos a tener peces suficientes para que tengamos una población sana, y entonces a futuro ya no va a haber de estos peces, se va a desequilibrar la cadena alimenticia y además las generaciones futuras no van a poder hacer uso de este pez. Otra, como este pez se da muy pocas veces, es muy lento de reproducirse y pues es medio esquivo, nosotros nos planteamos reproducir tilapia dentro de la laguna, y no tenemos cuidado, no tenemos las redes suficientes o adecuadas para que no se vaya a escapar la tilapia a el resto de la laguna. ¿Por qué hablo de la tilapia? La tilapia es muy buena si hablamos de que se reproduce bastante, resiste bastante los cambios en el agua, no la necesita completamente limpia, tiene un amplio espectro en el que puede vivir, ¿no? Un amplio rango. Entonces, y bueno, es bastante comercial. Y crece muy rápido. Entonces, pues bueno, diríamos, pues sí, mejor como hago tilapia y hago dinero más rápido, ¿no? El problema con la tilapia, por otro lado, es lo mismo que les acabo de describir. Las tilapias son muy buenas competidoras, me parece que vienen de África. Entonces, por eso, a ver un momento. De acuerdo, Xochitl. Está bien. ¿Los demás qué tal me escuchan? ¿Se entrecorta? ¿O me escuchan bien? Pues se escucha muy bien, maestra, aquí donde estoy yo. Okay. Sí se escucha bien, profa. Bien. Ok, entonces, de todos modos, acuérdense, se está grabando la clase para los que de repente no me escuchen. Para continuar, y ojalá que ahorita encuentren una mejor red, Xochitl y Jovita. Y pues adelante, cuando se integren otra vez, aquí estamos, ¿sale? De todos modos, lo que voy a estar diciendo lo pueden buscar. Estamos más o menos en el minuto 15, 18. Para que vayan buscando, ¿no? La parte en la que se quedaron. Bien. Entonces, ¿qué les estaba comentando? De la tilapia, ¿no? Es un pez africano. Me parece que es africano. Y son bastante resistentes. Entonces, compiten mucho mejor. Adquieren sus recursos de una mejor manera. Pero, ¿qué pasa con ellos? Bueno, las tilapias con su movimiento pueden enturbiar mucho el agua, lo que hace que otros peces u otros organismos les cueste más trabajo respirar y más trabajo vivir en esa área. Me parece que son carnívoras, entonces empiezan a comer los huevos de otros organismos, y aún así, de todos modos, pues donde pongan ellos sus huevos ya no van a poder poner otros sus huevos
son tan pequeñitos que si no tienen las redes adecuadas se van a escapar y van a empezar a poblar lugares que nosotros no queremos, van a empezar a desplazar una especie, es decir, van a empezar a hacer el área donde vivía esta especie de la tilapia, y como son mejores, crecen más rápido, son más grandes, etcétera, van a poder comer y consumir mucho más el producto, los recursos que los locales. Y entonces pues los locales se van a empezar a morir de hambre, y la tilapia va a empezar a comerse todo. Y entonces se va a desequilibrar porque seguramente esta otra especie que está desplazando tenía otras funciones que pues van a desaparecer, que no tiene la tilapia. Y además, como la tilapia viene de otro lugar, no tiene precisamente algún depredador natural como en África. En África sí tiene sus depredadores naturales y entonces su población se mantiene regulada. Aquí, como no tiene depredadores naturales, empieza a acabar con todo porque no empiezan a disminuir los números, la cantidad de organismos que hay de esta especie. Entonces, si bien nos puede producir bastante, nos puede rendir bastante en los primeros 5 años, después nuestro ecosistema se va a empezar a degradar, va a estar más contaminado, puede que ya no produzca tanto oxígeno en el lugar, etcétera. Y vaya a haber, no sé, si es una laguna turística, pues se va a empezar a ver más feíta, más sucia, etcétera, y entonces va a empezar a dejar de ir tanta gente, o va a empezar a ir gente nada más a comer, y ya después ya ni siquiera para eso, etcétera. Entonces, las generaciones futuras se van a ver perjudicadas, tanto las generaciones futuras de los seres humanos, como pues también las generaciones futuras de los organismos que vivan en esa laguna. Entonces, puede que sí satisfaga las necesidades actuales, pero las futuras se ven comprometidas y entonces ya no sería sostenible. Permítanme un segundo. Gracias, ok. Entonces, sí, entonces por eso nosotros como comunidades mexicanas tenemos una relación muy estrecha más bien con los ecosistemas que viven, pues, que están alrededor de nosotros. Ellos nos dan oxígeno, agua, ¿cómo se llama? Alimentos, recreación, salud, regulación del clima. En el caso, por ejemplo, de la gente que vive en la costa, los arrecifes y los manglares les proporcionan protección ante los huracanes, disminuyen muchísimo el impacto, igual, etcétera, ¿no? Entonces, estamos estrechamente vinculados con ellos y por eso es importante el manejo de estos recursos. No significa que no los usemos para nada y que no, porque pues finalmente somos parte de un ecosistema nosotros también. Pero sí significa que los aprendamos a manejar de manera adecuada para que las generaciones del futuro, para que tanto nosotros como generación nos veamos solventados, satisfagamos nuestras necesidades, como también las del futuro puedan seguir satisfaciendo sus necesidades por medio de estos ecosistemas, ¿no? Bien. Entonces veíamos que México es el cuarto país megadiverso, más o menos, dependiendo de los parámetros que tomemos, y bueno, también de las especies que se han extinto hasta ahora, ¿no? Desafortunadamente, y más en los años recientes se han extinto muchas más especies, ¿no? Pero bueno, más o menos en cuanto a plantas vasculares ocupamos el quinto lugar con entre 21 y 23,000 especies de plantas vasculares. Somos el tercero en mamíferos con más o menos 564 especies. Somos el 11º lugar en aves con más o menos 1,150 especies. En reptiles estamos en el segundo lugar, es en donde tenemos más diversidad, con 864 especies. Y los únicos que nos ganan
sería Australia, en reptiles. Y en cuanto a anfibios, pues bueno, estaríamos en el quinto lugar con 376 especies. Igual aquí en mamíferos, quienes nos ganan son serían Indonesia y Brasil. Y bueno, eso en cuanto a cantidad de especies que se encuentran. Aparte tenemos, como veíamos arriba, la biodiversidad no solamente son los organismos como tal, sino sus formas de vida, y pues hay varios niveles de expresión, como son paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética. Entonces, igual, puede que haya países que sean mucho más diversos en cantidad, pero en cuanto a cambios de regiones, climas y ecosistemas, nosotros México llega a tener todavía más diversidad. ¿Por qué? Porque en poca distancia pueden cambiar muchísimo los ecosistemas, y este tipo de diversidad se le llama diversidad alfa. Diversidad beta. La diversidad, hay diferentes tipos de clasificación de la diversidad. Hay alfa, beta y gamma. Y la alfa es más a nivel local, en cantidad de especies, etcétera. La diversidad beta es un poquito más a nivel de regiones, comparar una región con otra. Y la diversidad gamma, y bueno, y el intercambio de especies en cuanto a la beta, y la diversidad gamma ya contempla otros parámetros mucho mayores, ¿no? Pero bueno, México tiene una alta diversidad beta, ¿no? Ok. Bien, un segundito, jóvenes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda, comentario, aclaración hasta el momento? Todo bien, maestra, de mi parte. Bueno, ok. A ver, permítanme. Disculpen, no vi los mensajes de su grupo, apenas lo vi. Ok, bueno, me voy a comunicar con su compañero Edgar. Un segundito, permítanme, me voy a comunicar con él. Permítanme, en menos de 5 minutos regreso, ¿sale? Agradezco su paciencia, continuamos, ¿sale? Ok. Entonces, bien. Vamos a pasar a la parte en la que hablamos de qué lugares ocupa México en cuanto a los endemismos y especies en comparación de otros países, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a los países con mayor número de especies y endemismos de plantas, México, en cuanto a número de especies, se encuentra en el cuarto lugar. Hace rato veíamos que eran plantas vasculares. En cuanto a plantas en general, está en el cuarto lugar. Por encima de China y por debajo de Indonesia, Colombia y Brasil. Más o menos son unas 30,000 especies, y siendo el máximo unas 55,000. En cuanto a número de especies endémicas, recordemos que nada más se encuentran en México, pues ya nos encontraríamos en el sexto lugar, con más o menos unas 15,000 especies.
Si nos damos cuenta, obviamente el número de especies endémicas siempre va a ser mucho menor que el número de especies, del número de especies totales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas plantas que se encuentran en varias regiones. Y aquí, pues bueno, ya seguiríamos por debajo de Brasil, de Colombia, de Indonesia, pero también estaríamos por debajo de Sudáfrica y por debajo de Papúa Nueva Guinea. Y si nos damos cuenta, pues China ya no entra en especies endémicas. Bien, aquí en este mapa podemos ver más o menos en dónde se encuentra la mayor cantidad de especies vasculares de plantas en nuestro planeta. En colores claros tenemos donde hay menos de 100 especies vasculares diferentes. Y pues bueno, nos damos cuenta que son aquí lugares o muy al norte o muy al sur o en donde están grandes desiertos, ¿no? Por obvias razones. Y luego, bueno, en colores más oscuritos vemos los que van más o menos de 1000 a 1500 o 3000 a 4000. Y entonces México ya empieza a tener regiones donde van ahí en el norte del país, donde están nuestros grandes desiertos. Y imagínense, son desiertos, a diferencia de esta parte de África, que está como casi a la par en cuanto a... regiones, mientras en África tenemos que a lo máximo, sí hay regiones de 1000 a 1500, lo mínimo para México, son regiones de 500 a 1000, pero la mayor parte son de 1000 a 1500, o incluso regiones donde hay de 2000 a 3000 especies de plantas vasculares. Y tenemos en el lugar más donde hay muchas más plantas, donde hay más de 5000, imagínense, 5000 especies de plantas vasculares. ¿Cuáles son las plantas vasculares? Son estas. Vasculares. Son estas especies de plantas que, pues bueno, tienen, como lo dice su nombre, vascularización, es decir, que tienen un tejidos, conductos por los que pasan sus fluidos. Por las otras no tienen conductos específicos, y en las vasculares sí, es como son sus como venas y arterias, ¿no? Pero en planta. Es decir, son plantas un poquito más evolucionadas, podría decirse, más complejas que otro tipo de plantas. Bien, y entonces México llega a tener puntos, perdón, no donde tiene hasta más de 5000, no, tiene puntos donde van de 4000 a 5000 plantas vasculares, que si bien no son como por ejemplo aquí en Centroamérica o algunas partes de Sudamérica, o en Asia, sí tenemos de todos modos bastante biodiversidad a comparación. El único otro lugar que está casi a la par de nosotros es aquí, ¿no? En Asia, por China, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que son una gran cantidad de plantas vasculares, y este mapa es importante no nada más para ver las plantas vasculares, sino porque dependiendo, ahorita vamos a ver un poquito más, pero lo que define dónde va a vivir un organismo y más una planta es el clima y el sustrato, ¿no? Pero más que nada, en muchas ocasiones, el clima. Después, dependiendo de las variedades de climas, es la cantidad de plantas que se van a encontrar, entre ellas, pues, plantas vasculares, y de ahí, dependiendo de las plantas, que son los productores primarios, es decir, los primeros que van a generar materia orgánica que va a ser útil para toda la cadena alimenticia, dependiendo de cuántas especies haya y cuántas haya, es también la cantidad de seres vivos que van a depender de esta variedad de plantas. No sé si me explique. Es decir, variedad de climas nos va a dar una gran variedad de plantas
Y esta gran variedad de plantas también va a permitir que haya una gran variedad de otras especies como animales, hongos, etcétera, ¿no? Etcétera. A ver, permítanme un segundo más. Ok. Bien. Entonces, después, entre todas las plantas también tenemos especies que son más específicas de México, digamos que se caracterizan por ser bastante diversas en México, y tenemos varias, ¿no? Tenemos las no lineáceas, las cactáceas, los pinos y las agaváceas, ¿no? Las pináceas y las agaváceas. Ok. De las no lineáceas tenemos estas que parecen como rosetas, ¿no? Estas espinositas, pero con hojas un poco más carnosas. Y de estas tenemos endémicas el 65%, es decir, más de la mitad de las especies de este tipo de plantas que se encuentran en México solamente se encuentran en México. En cuanto a las cactáceas, son muchas más, ¿no? El 79% de las cactáceas solamente existen en México. Es decir, casi 4/5 de las especies que existen de cactus en México solamente existen en México, ¿no? De las pináceas, bueno, ya se reduce, pero aún así tenemos una gran variedad. El 44%, casi la mitad de las plantas, son endémicas de México, ¿no? Y esto porque, bueno, son de climas fríos, y podemos ver aquí, en México no solo tiene climas fríos, podemos ver una gran variedad de tipos de piñas, que es la forma en la que se van a reproducir y que caracterizan mucho a una especie de la otra. Tenemos una gran diversidad de especies de pinos, ¿no? En México. Bien. Ahora, en cuanto a las agaváceas, que pues bueno, muchos hemos de conocer, que son los que nos dan, pues más que nada el mezcal, y sus diversidades. Recordemos que dependiendo de dónde se cultive, dónde se plante el maguey, el agave, perdón, etcétera, la tierra, la especie, la altura, etcétera, va a ser el sabor de este tipo de bebida. Y pues bueno, eso nos da todavía mucha más diversidad de opciones en bebidas gastronómicas. Y pues bueno, el 67%, imagínense, igual más de la mitad de las especies agaveáceas en México solamente existen en México, lo que nos ha permitido, pues bueno, tener una gran diversidad de mezcales, ¿no? Bien. Y pues nos damos cuenta, se encuentran repartidas en una gran parte de nuestra República Mexicana, ¿no? Sorprendentemente podemos ver que la parte que podríamos decir es más tiene grandes desiertos también, pues no tiene estos agaves, y hay partes muy tropicales o más frías que sí se encuentran con bastantes agaves, ¿no? Y vemos también que aquí en Oaxaca, tenemos una gran cantidad, más o menos por acá, de especies de agave. Ahora, también México se encuentra entre los 5 países con mayor biodiversidad en cuanto a número de especies y endemismos de grupos de vertebrados. ¿Quién me quiere decir qué es un vertebrado? ¿Cuáles son los vertebrados? Adelante, Luis. ¿Son los animales que tienen huesos? Bien, gracias. Adelante, Gerardo.
Bueno, pues era lo mismo. Todos aquellos seres vivos que tienen huesos, un esqueleto. Exacto. Es decir, un esqueleto, y además hay que aclarar, un esqueleto interno. ¿Por qué? Pues bueno, están los que tienen su exoesqueleto, como los artrópodos, bueno, las arañas, los insectos, quienes no tienen huesos, como los gusanos, etcétera, ¿no? A ver, dice su compañera. Que son animales, sí, exacto, que tienen huesos, así es. Y es importante aclarar que, pues bueno, solo son animales. Es una clasificación de los animales. Es decir, sí, también como dice su compañera Reina, ¿no? Son animales que tienen columna, así es. Más estrictamente columna. Bien. Y entre ellos, bueno, entran los mamíferos, que tienen pelo y tienen glándulas mamarias, las aves que tienen pico y plumas, los reptiles que tienen escamas, y necesitan dependen muchísimo de la temperatura del ambiente para poder regular la suya, y los anfibios que igual dependen mucho del ambiente para regular su temperatura, pero ellos, en lugar de tener escamas, ellos tienen piel, y respiran por la piel y necesitan mayor cantidad de humedad para poder vivir. Entonces aquí entre mamíferos tenemos, por ejemplo, al murciélago, entre aves a este pajarito azul. En reptiles tenemos a ¿cómo se llaman estas? Bueno, generalmente su nombre común se les llama escorpión también. No son venenosos, no son escorpiones. Mucha gente cree que son venenosos, pero no lo son. Muchas veces, pues por su forma y sus colores, llegan a pensar que son venenosos, pero en realidad no. El único reptil que existe de manera natural en México, que es venenoso, es el monstruo de Gila. Permítanme, voy a prender mi luz, pero ya no veo nada. Es a ver. De Gila. Son estos animalitos. Son los únicos lagartos, perdón, no reptiles, lagartos, disculpen, que tienen veneno. Reptiles sí, disculpen, sí hay muchos venenosos que son las serpientes, pero en cuanto a lagartos, nada más estos animalitos, que son entre café y negro, y un poquito rojos a veces. Si los encuentran, procuren no agarrarlos, porque si son venenosos. Tampoco procuren matarlos. No les digo que los maten, de preferencia no, pero que sí tengan bastante cuidado con ellos, porque pues les digo, son venenosos. El otro, ¿cómo se llama? El otro lagarto venenoso, pues es el dragón de Komodo. Pero bueno, estos viven en otro lado, ¿no? No son endémicos de México. Y bueno, son mucho más grandes e igual su saliva es venenosa. Bien. Entonces, mexicano. ¿Cómo se llama? Varicias. Ay. Si son estos, sí son venenosos, pero si son estos, no son venenosos. Los monstruos de Gila son bastante robustos y grandes, y estos pues son más delgaditos, más finitos. Este es una avaricia, es un escorpión, como también se le llama, y no son venenosos.
Bueno, ok. Y luego, pues bueno, el caso es que en cuanto a países de diversidad, México se encuentra en el cuarto lugar en cuanto a número de especies de vertebrados, todos en conjunto. Y vemos que en menor cantidad tenemos anfibios, de ahí tenemos reptiles, luego aves y luego, anfibios, mamíferos, luego reptiles y luego aves. A pesar de que las aves son, tenemos una mayor cantidad de especies de aves, recordemos que, pues bueno, de las aves son mucho más diversas, entonces aunque son más especies de aves las que tenemos que de reptiles, en cuanto a competición de quién ocupa el primer lugar de esta diversidad, pues bueno, México ocupa el segundo en reptiles y el 11º en aves. Ok. Y en cuanto a especies endémicas, México pasa del cuarto lugar al tercer lugar. Y aquí en especies endémicas las aves son las menos endémicas. ¿Por qué? Pues bueno, por sus hábitos sabemos que muchas aves son migratorias. Van del norte al sur y del sur al norte para buscar mejores condiciones de clima. De ahí tenemos a los mamíferos, también son, aparte de que son algunos migratorios, también pues tienen una amplitud mucho mayor en cuanto a dónde pueden vivir. Luego tenemos a los anfibios y la mayor cantidad de especies endémicas nos encontramos entre reptiles. En cuanto a reptiles como tal, en número de especies, México se encuentra en el segundo lugar. Hace rato hablábamos de vertebrados en general, pero en cuanto a puros reptiles, se encuentra en el segundo lugar con más de 700 especies. Y en cuanto a especies endémicas, tenemos igual el segundo lugar con más de 300 especies. Más de 350. Y aquí pues vemos algunas. Este es un anolis, un lagarto anolis. Estos que tienen como una papada chiquita, un pellejito debajo de su pescuecito, de su cuello. Y pues bueno, serpientes bastante venenosas. ¿Alguien la puede reconocer? ¿A esta serpiente? ¿No? Bueno, es lo que generalmente me parece que es esta, a la que conocemos como nauyaca. Y es bastante venenosa y bastante agresiva. Exacto. A la que le llaman sorda, exactamente. Ok. Por cierto, en cuanto a lo de que se están tratando de unir desde la computadora o el celular, sí puede que sea su internet. Desafortunadamente, pues yo sé que no todos tienen un buen internet en sus comunidades. Y además, el celular a veces es un poco mejor para recibir el internet o a veces es la computadora, dependiendo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que los que están ahí ahorita se pudieron unir. Y como les comentaba, les mando el video, ¿sale? Ok. Bien, ahora, México es un lugar en donde desahogan la mayor parte de la mayoría de las especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Solamente una de las 8 especies conocidas en el mundo no desova en México. Todas las demás desovan en México. Tenemos la tortuga golfina, la laúd,
la careta careta, que le dicen como caguama, también la conocen como caguama, la tortuga negra, la lora, la verde o blanca y la tortuga carey. De las más conocidas son la laúd, por ser tan grande, son estas tortugotas negras enormes. Tortuga laúd. ¿Estás? Que además tienen un sistema de sanguíneo bastante interesante. Son las únicas tortugas que van hasta casi el norte del país. ¿Vemos? Bueno, y van más al norte, o sea, van hasta Estados Unidos y creo que incluso llegan a desovar cerca del norte de Estados Unidos. Y vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la laúd, a la tortuga caguama y a la tortuga golfina. Pero bueno, son estas tortugas grandotas. En cuanto a la tortuga verde, pues bueno, es la que más conocemos en las películas, etcétera. Las tortuguitas. Y la tortuga carey también es muy conocida porque llegó casi al punto de extinción por su caparazón, por sus bonitos colores en el caparazón. Se hacían muchos alajeros, etcétera, con su caparazón para pues comercializarlos, ¿no? Por sus bonitos colores. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante o por qué creen que sea importante que en México, bueno, que México sea uno de los lugares de desove para las tortugas marinas? ¿Alguien lo sabe? Ok, porque está rodeado de mar y que hay muchas playas, el clima, ok, eso les da pues una buena, un buen ambiente para estar ahí. Pero, ¿por qué creen que México sea importante para ellas? Es decir, adelante, Orlando. Pues es importante porque es la manera en la que se reproducen. Entonces, al México, por el tema de la ubicación geográfica y por el tema de tener dos salidas al mar, me imagino que las tortugas, este lugar para ellas les es ideal para poder reproducirse. Entonces, es como su ciclo de reproducción. Bien, gracias. Y Carlos nos dice porque se mantiene el equilibrio de la diversidad marina. Ok, ¿qué creen que pasaría si no estuviera México para que desovaran estas tortugas? Adelante, Orlando. Yo me imagino que a lo mejor o encontrarían otro país, otro lugar donde poder hacer esa parte de su proceso de reproducción o de supervivencia, y pues probablemente yo imagino que algunas especies ya a lo mejor se habrían extinguido, si no es que todas. Perfecto, gracias. Y Carla, migrarían a donde no existen las condiciones. Y Reina nos dice que buscarían otro lugar donde cumplan con sus necesidades. A ver, permítanme. Carla. Adelante, Gerardo.
Bueno, yo pienso, maestra, que pudiera ser por las condiciones del clima concretamente, por la posición que está ante cuando algunas especies emigran hacia el sur, hacia las partes más cálidas. No sé, me imagino que pudiera ser por eso. Las condiciones de temperatura tal vez que se den en estos mares con los cuales delimitan a nuestro país. Creo yo. Gracias, Gerardo. Y Lizeth nos dice que habría un desequilibrio y México ya no contaría con esa especie, Lideriana alteraría las funciones del ecosistema. Gracias, jóvenes. Bien, todas esas respuestas son correctas y aplican a la parte de la biodiversidad, etc. Hubo unas respuestas al principio que fueron bastante interesantes. Dicen, si no estuviera México, buscarían otro lugar a donde ir, ¿no? Migrarían. Buscarían otros países. Ahí está la cosa, jóvenes. Algo muy interesante, algo muy peculiar de las tortugas marinas es que ellas solamente van a desovar jamás en otro lugar que no sea la playa en donde nacieron. Por ejemplo, distribución de la tortuga verde. Bien, vamos a abrir esta imagen. Bueno, no, vamos a abrirla en Paint. Permítanme. Hay una parte muy importante. Ok. Y es esta. Bueno, no se ve muy bien. Está un poco distorsionado, pero podemos ver más o menos, ¿no? Aquí tenemos a África. Tenemos África, tenemos a América, parte de Europa. Bien, las tortugas que nacieron en Costa Rica, en la costa de Costa Rica, van a tener, sí van a vivir por aquí, van a vivir por acá, como vieron en Buscando a Nemo, ¿no? Nadan por aquí, nadan por allá, comiendo, pero para nacer solamente van a desovar aquí. Aquí vienen de generaciones en generaciones, van a nacer aquí. Es decir, la abuela nació aquí, la mamá aquí, la hija aquí, la tatarabuela aquí, la bisabuela aquí, la tatarabuela aquí. Todas han nacido aquí. Igual, las de aquí de África solamente van a hacerlo aquí, y las de México solo lo van a hacer aquí, y las de Florida solo aquí. Las tortugas marinas tienen una forma de que con toda el pasar de los años y la evolución tienen en sus genes el ubicarse a lo largo del océano. Y entonces saber hacia dónde tienen que nadar para poder llegar a reproducirse y desovar. Pasan 1, 3, incluso 5 años sin que regresen a la misma playa, y una vez que llegan, desovan ahí y otra vez pasan años a que regresen otra vez a esa playa. Por eso es tan importante que cuando no sé si han visto La Liberación de Tortugas, o cuando llegan, no sé si llegaron a enterarse ustedes de que hace unos años, creo que antes de la pandemia, hubo un grupo de turistas que estaba en una playa aquí en México, y entonces vieron salir a las tortuguitas en una de las islas y las ayudaron a llegar al mar. Esto ecológicamente no se recomienda en absoluto. ¿Por qué? Porque ellas necesitan llegar por sí mismas al mar. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar que vayan haciendo su propio mapa instintivo para volver a regresar muchos años después a desovar en el mismo lugar. Claro, se han hecho otros estudios en donde les ponen ciertos dispositivos a las tortugas para ver hacia dónde nadan, y se han dado cuenta que pues sí se pueden como guiar solitas, ¿no? Como que así como tienen como una forma de geolocalizarse,
obviamente de manera instintiva, donde saben dónde está el norte, dónde está el sur, y van averiguando en dónde va a estar, dónde tienen que desovar. Pero, a ver, alguien... Adelante, Laura, ¿qué quiere? Dígame. Sí, en eso lo que pasa es que luego hay un como de que en Ventanilla creo que hacen la liberación de la tortuga. Entonces, ¿eso está mal o lo guían de manera correcta? Por lo que está comentando, es recomendable que se les ayude a llegar a más. Claro, muy buena pregunta. Sí, como les comentaba, por un lado está esto de que si bien se recomienda, como no se sabe bien cómo funcionan las tortugas marinas a ciencia cierta, cómo funciona su geolocalización, lo mejor es que lo hagan por sí solas, pero en el caso de cuando se liberan las tortugas marinas, lo suelen hacer en la playa como tal, no lo hacen en el mar. Así que sí las recogen para cuidar los huevos, para incluso poder mediar entre las poblaciones de machos y hembras. Recordemos que muchas de las especies de reptiles dependen del clima, de la temperatura, para ver si van a ser machos o hembras cuando nacen. Y pues bueno, las cuidan de los cazadores furtivos, de la fauna, ¿cómo se llama? Invasiva, como perros y gatos que se ponen a comerlos, o tlacuaches, entre otros, que se comen los huevos y que no deberían de estar exactamente ahí, y de la gente que va a la playa, etcétera, ¿no? No está mal, porque los cuidan y además, o sea, no pasa mucho tiempo de que agarran a las tortugas bebés, ya una vez que eclosionaron, y entonces las llevan a la misma playa donde nacieron, en la misma zona, y entonces ahí dejan que las tortuguitas vayan caminando, se vayan arrastrando hasta el mar. No las suelen dejar muchas veces en el mar. Y pues bueno, a final de cuentas, sí hay algunos estudios que les han dicho que hay especies que sí, aunque no hayan nacido exactamente en la playa, van a regresar a la playa en la que nacieron, pero lo mejor es que lo hagan de manera natural. Pero en casos como en Mazunte, donde hay cierta cantidad de turismo y ciertas condiciones sociales, políticas y económicas, el método que se utiliza ha sido el que más seguro para las mismas especies, y así. No sé si respondí más o menos su pregunta, Laura. Sí. Gracias, muy buena pregunta. Orlando, adelante. Maestra, entonces lo correcto sería cuando vaya a alguien o vayamos a ese tipo de eventos, porque que yo sepa lo hacen como eventos ahí en la costa de Oaxaca, en algunos lugares de Ventanilla y otros lugares que se llama liberación de las tortugas. Lo correcto sería nada más cuidarlas de los depredadores y que ellas solas lleguen al mar. En general está bien el manejo que se le ha dado en Mazunte y en Ventanilla, en las playas. Estos eventos en donde muchas se crean para la concientización de la gente, y pues las personas que tienen este manejo ya tienen experiencia con ellas. Claro, lo que sí se recomienda bastante es que, no sé si en estos eventos lo suelen hacer, pero es que usen ustedes guantes de plástico para evitar contaminar a la tortuga o que ella pues les pase alguna enfermedad. Bueno, la salmonela, ¿no? Más que nada, o ustedes por medio de la piel que tengan crema, bloqueador, sus mismas grasas naturales de ser humano, etcétera, pues o les lleguen a pasar alguna enfermedad, ¿no? O les puedan perjudicar un poco. Pero por lo demás sí está bien que vayan. Yo lo digo, por ejemplo, en casos no supervisados, como que les mencionaba, de estos turistas que estaban de fiesta en una playa y vieron salir a las tortuguitas, y ellos solitos los agarraron, etcétera. No sabían ni qué especie era, si estaban sobre un nido, si estaban dando un manejo adecuado, si les estaban
pasando algún químico importante mediante la piel, etcétera, ¿no? Y bueno, el recuento de estas especies, etcétera, es bastante importante. Como dato se sabe que de los 100 huevos que hay, nada más uno llega hasta la edad adulta, entonces, en promedio. Entonces, pues sí es importante tener como las cantidades, etcétera. Y lo que hubiera sido correcto en este caso de estos turistas es que ellos dieran aviso a la guardia costera y no estar agarrando a las tortugas y tomándose fotos, etcétera, porque los animales y más los silvestres, bueno, más que nada, los animales silvestres no son un espectáculo para las personas. Uh-huh. Si se hace un manejo adecuado, está bien. Pero si es de un manejo sin experiencia, sin conocimiento y nada más porque ahí se ve bonito, entonces eso pone en riesgo a las personas y a los seres y a los animales. Si van a uno de estos eventos en Mazunte, o en cualquier playa, en Ventanilla, está bien, solamente asegúrense que pues de preferencia sea un lugar con que se sepa más o menos qué tan comprometidos con la ecología sea. Ahí ya están trabajando fuertemente con biólogos marinos y la guardia costera, no se preocupen. Uh-huh. Y pues procuren tener guantes de plástico, por ejemplo, 2 de cirujano, uh-huh, para pues que sea lo más sano posible para ustedes y para las tortugas. También muchas veces en estos eventos nada más la gente mira y no las toca, ven cómo los encargados las liberan y eso también pues está bien, ¿no? Ellos ya tienen más experiencia al dejarlas ir. No sé si más o menos respondí las preguntas, las dudas o ya les dejé más dudas. Sí, maestra, gracias. Uh-huh. Igual, en general con cualquier tipo de contacto humano con especies silvestres, siempre hay que tener cuidado o fijarnos en la ética que se está manejando, cómo están manejando a los animales. Por ejemplo, estos espectáculos donde vas y tocas al leoncito que está todo dormido, bueno, eso sí es bastante controversial porque los animales suelen, al ser de una naturaleza más depredadora, uh-huh, más brusca, más salvaje, pues no deberían estar acostumbrados, entonces muchas veces no es que estén acostumbrados, están sedados, etcétera, para que la gente los toque, ¿no? Tiene que ver mucho con esto, pero en cuanto a las tortugas, pues generalmente no hay problema. Igual cuando van llegando, si va uno a un campamento tortuguero, pues tiene que tener cuidado. Uh-huh. Si ve lo que se debe hacer cuando uno está en la playa y ve que está desobando una tortuga o empezamos a ver tortugas marinas que empiezan a llegar, lo mejor es hablar a la guardia costera, uh-huh, para que ellos sepan con quién comunicarse y qué hacer con las tortugas, uh-huh, para evitar perjudicarles, pero nada más, ¿sale? Y bueno, en resumen, en cuanto a las tortugas marinas, la importancia de México no solamente radica en que pues es un lugar con buenas características para que las tortugas lleguen y desoben, sino que también es el único lugar en donde estas poblaciones de estas especies de tortugas, uh-huh, van a desovar. Si quitamos a México, entonces lo que estaríamos haciendo es que toda la población que llega a México va a desaparecer porque ya no va a desovar. Uh-huh. Digamos, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poblaciones de tortugas de la misma especie. Uh-huh. Si quitamos México, tendríamos 10. Si quitamos toda América, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tendríamos nada más 3 o 4 lugares, poblaciones de especies, y entonces la recombinación genética, etcétera, pues sería mucho menor.
Las tortugas cuando se reproducen es cuando ya andan en el mar y ahí los machos se reproducen con las hembras, etcétera, ¿no? Y donde desovan es nada más en donde nacieron. Bien. Ok. Vamos a darnos un poquito de prisa. Ok, nada más nos quedan 4. En cuanto a especies y endemismos de anfibios, tenemos que México se encuentra en el 4º lugar en cuanto a cantidad total de especies de anfibios. Recordemos, son como las ranas o las salamandras, los ajolotes, que de hecho los ajolotes son como salamandras. Y estas, definitivamente, las salamandras no son venenosas. Hay ranas venenosas, sí, en México no, pero las salamandras no son venenosas. Tal vez algunos hemos llegado a encontrar algunas de estas que son muy vistosas, que podríamos decir, ay, no, va a ser venenosa, pero no, no lo son. Son anfibios, estos necesitan bastante humedad para vivir. También tiran su cola cuando están con los depredadores, solamente que es una fuente muy importante de energía para ellos, una reserva de calorías. Entonces, si se les cae la cola, les estaríamos quitando como la mitad de su comida o su reserva de comida. Hay que tener cuidado con ellos. Y pues bueno, hay que procurar, si a ellas, no agarrarlas, no tocarlas, no porque sean venenosas, así como a las ranas, no es porque sean venenosas, sino porque como respiran por la piel, todo lo que tengamos nosotros en las manos o con lo que lo vayamos a agarrar, se les va a pasar a ellos. Entonces, si tenemos crema en las manos, o si nos echamos alcoholito, o y no se ha secado bien, si tenemos jabón, o lo que sea, pues va a perjudicarlo, porque ellas lo van a como absorber y se van a enfermar. Se pueden enfermar, se pueden dañar. Entonces lo mejor es no agarrarlas, o bajo la supervisión de que alguien de un biólogo experimentado que sepa cómo agarrarlas, ¿no? Y lo mejor es no manipularlas mucho. Más que nada para no estresarlas. Y pues bueno, además sí pueden tener como alguna que otra sustancia irritante, y pues al final de cuentas son pero no son venenosas, solamente irritante para algunas personas. Y pues bueno, pues están en la tierra, son animales silvestres, entonces pues tienen sus propios parásitos y todo lo demás, ¿no? No se los vayan a comer ni nada. Ok. Esta rojita que les enseñé es bastante característica de Oaxaca. Entonces, para que no le hagan daño. Carla, ¿quería mencionar algo? Parece que no. Bueno, ok. En cuanto a números, especies endémicas, México, bueno, ya pasa del 4º lugar en cuanto a número de especies hasta el número 5º, siendo rebasado igualmente por Colombia, Brasil, ya no por Ecuador, pero sí por Madagascar y China, ¿no? Más que nada, pues porque México se encuentra en un lugar en donde se van a compartir varias especies. Y por ejemplo, Madagascar, pues es un lugar en donde pues está muy, muy aislado, es una isla, entonces pues bueno. En cuanto no se preocupe, Carla. En cuanto a mamíferos, pues bueno, tenemos que México, en cuanto a número de especies, es el 5º lugar, con más o menos unas 450 especies. Y en cuanto a especies endémicas, sube hasta el 3er lugar. Por debajo de Australia e Indonesia, y arriba de Brasil y Filipinas. Mientras que en número de especies, Brasil estaba por encima, también China, Colombia e Indonesia. Entonces, y esto, bueno, es mucho, gracias en gran parte también a que pues tiene lugares bastante donde se encuentran varias especies, lo que genera otro tipo de formas de vida, que hay lugares, digamos, bastante aislados de otros. Y además, pues como mencionaba uno de sus compañeros, como tenemos 2 océanos que nos rodean, pues bueno, los cetáceos, los mamíferos marinos, pues se encuentran
se suman a la cantidad de especies que hay de mamíferos en México, ¿no? Aquí tenemos a la vaquita marina, que está por extinguirse, la ballena gris, la ballena los delfines, lobos marinos, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a número de aves, bueno, pues ya veíamos, estamos 1, 3, 6, 9, bueno, hasta acá el lugar 12, ¿no? Les digo, depende de qué parámetros y de qué año estemos hablando, pero pues aquí estamos en el lugar 12. En otros lugares hay mucha más cantidad de especies, pero sorpresivamente, o tal vez no tanto, estamos a la mitad de los lugares en sexto lugar en cuanto a número de especies endémicas. A pesar de que muchas son migratorias y etcétera, también muchas se encuentran solamente en México. Ahora, en cuanto a especies de vertebrados endémicos en México, pues bueno, en cuanto a mamíferos, el 29% son endémicos, de todos los que existen, digamos un tercio solamente existen en México. En cuanto a reptiles, más de la mitad, un poquito más, solamente existen en México, estos que tienen escamas, recordemos. De anfibios, más de la mitad, el 60% son de México, solamente están en México. En cuanto a aves, solo el 11% son de México, les digo, la mayoría pues son migratorias, y aún así, siendo solamente el 11%, nos encontramos en sexto lugar en cuanto a países con mayores endemismos de aves. Y luego de peces dulceacuícolas, es decir, de agua dulce, porque bueno, los de agua salada son pues otro tema. De dulceacuícolas, el 32%, igual un tercio más o menos, solamente son de México. El resto pues también se encuentran en otros lugares, pero el 32% solamente son de México. Ok. Bien. Esta ocasión voy a tener que terminar un poquito antes la clase, pero vamos a quedarnos hasta acá. La próxima clase vamos a ver, ya vimos las razones por las que México es un país megadiverso. Ahora, o por qué decimos que México es un país megadiverso. Ahora, ¿qué es lo que hace que México sea un país megadiverso? ¿Qué condiciones han creado que México sea un país megadiverso? Pues bueno, es lo siguiente, ¿no? Es un mosaico, una cantidad, una diversificación de condiciones del ambiente que han creado condiciones para que la especiación se dé en México. Tanto la posición geográfica como la diversidad de paisajes, el aislamiento que ha tenido México, no en cuanto a social, sino aislamiento, ahorita vamos a ver, el tamaño de México, la historia evolutiva y la cultura han hecho que haya muchas condiciones que hagan más diverso todavía a México. Antes de terminar, ¿quién me quiere decir qué es la especiación? ¿O qué creen que sea la especiación? No se preocupen, si no se sabe la respuesta como tal, ¿a qué les suena que es la especiación? Como clasificación de especies o algo así. Clasificación de especies, ok. ¿Quién más? Podría ser como no sé, incremento como de las especies en un hábitat. Ok. Bien, es una buena idea. Carla, adelante. Pues me suena que es el proceso mediante el cual van
naciendo o criándose nuevas especies a través de, no sé, una especie con otra y se van creando nuevas, ¿no? Y se va ampliando la genética a partir de las que ya estaban. No sé si es correcto. Muy bien, va bastante acertado. Hay algunas cosillas, pero sí, ahí va. Reina nos dice, se refiere a una especie. Lisette nos dice conjunto de especies. Laura nos dice, no sé, pero me hace pensar que es alguna condición en la cual evolucionan las especies o cómo se van separando genéticamente. Muy bien, Laura. Cristian dice en cómo se forman las especies. Bueno, bien. Y quien está con Zacarías, un proceso mediante el cual se forman nuevas especies. Bien. Muchas gracias, jóvenes. Ok, pues eso se va a quedar de tarea, que busquen qué es la especiación. No les pido que busquen toda la historia ni nada, solamente buscan el concepto. Lo vamos a ver la próxima clase para que sea... Y pues bueno, les pido que lo busquen para que sea más sencillo explicarlo. Creo que ya medio lo vimos un poco cuando estuvimos en el curso propedéutico, pero lo vamos a volver a ver. Y pues bueno. Y también les pido que busquen la historia evolutiva, o bueno, la historia de movimiento de placas tectónicas del continente, de los continentes, es decir, cómo se veían antes, cómo se fueron viendo después y cómo se ven ahora. Entonces, eso, especiación y cómo se han movido las placas tectónicas a lo largo de miles de millones de años, ¿sale? Es lo que vamos a ver la próxima clase. Y pues bueno, vamos a terminar la clase de hoy. Adelante, Cristian. ¿Lo puede repetir de nuevo, profe? Es que no escuché. Ah, sí. Les decía que busquen el concepto de especiación. A ver, permítanme. Especiación. Y también historia evolutiva de los continentes. Cómo se han ido moviendo por las placas tectónicas. Perdón, es con una N, pero bueno, ok, tectónicas, ¿sale? Bien, es lo que vamos a ver la próxima clase. Ahora sí, ya vimos entonces por qué decimos que México es un país megadiverso y ahora vamos a ver qué es lo que hace a México un país megadiverso, ¿no? Pues les deseo, gracias por haber asistido a la clase, un gusto pues saludarlos nuevamente. Los que tuvieron problemas para estar, de todos modos les recuerdo que se va a subir el video. ¿Qué más? Ah, sí. Pues bueno, no sé si tengan clase mañana en la mañana, pero si tienen, procuren hablar con su profesor. ¿Por qué? Porque es el eclipse y pues sería bueno que lo vieran. Claro, no lo vean directamente, les recuerdo, no se ve directamente, les puede dañar la retina permanentemente. Entonces, si lo van a ver, véanlo por medio de estos dispositivos, estas cajitas que les dicen cómo verlo adecuadamente, sería por medio del reflejo. Los discos, los lentes de sol, incluso algunas máscaras de sol, la mayoría de las máscaras de soldadura no son lo suficientemente buenos para proteger su vista. Entonces tengan mucho cuidado. Solo algunos lentes certificados son buenos para ello. O filtros especiales para telescopios y
telescopios y binoculares. Entonces, pues tengan cuidado, ¿sale? Pero si lo van a ver, disfrútenlo mucho. Es algo que casi no se da. No se da todos los días y menos en México. Hace muchísimos años, más de 26 años que hubo un eclipse casi total que se pudo ver desde México. Entonces, disfrútenlo. Es un evento astronómico bastante interesante. Les repito, no lo vean directamente, por favor, tengan cuidado, tampoco por el reflejo del agua, los puede lastimar. Pero, pues, si ahorita puedo, les mando un link para que vean cómo se hace rápidamente, una forma para ver el eclipse con una caja de cereal. Y, pues, bueno, va a ser más o menos, va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 12. Creo que el punto máximo va a ser entre las 10 y las 11 de la mañana, aquí en Oaxaca. Entonces, ojalá el clima nos favorezca y puedan disfrutarlo, ¿sale, jóvenes? Bueno, a ustedes. Y pues les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. En el 60 y algo fue casi al lado del... Sí, cierto, fue en el 70 y algo, ¿no? Sí, cierto. Pero bueno, pues buenas noches y pues ojalá lo disfruten, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra. Gracias por el dato, Laura. Bien amable. Sí, gracias a ustedes y nos vemos. Hasta luego.